Muy buenos días con todos. La clase sesión de hoy vamos a abordar el tema y proceso para el cálculo de área. Para ello nosotros vamos a requerir como producto inicial una lista de coordenadas, pues la cual va a estar en el siguiente esquema, punto, este y norte. Estas coordenadas deben de formar obligatoriamente un polígono cerrado, por lo cual nuestra secuencia numérica para poderla graficar es la unión del punto 1 con el 2, 2 con el 3, 4, 5, 6 y cierra en el 1. Este es el primer requisito para poder calcular el área. El área se la va a calcular solamente a figuras geométricas cerradas. Nosotros vamos a proceder a calcularla en metros cuadrados y la vamos luego a transformar también en hectáreas para poder representarlas en nuestras unidades correspondientes. Estos datos representan una gráfica. En la clase anterior ya aprendimos cómo graficar, calcular distancia, azimut y rumbo, ¿no? Entonces nosotros vamos a pasarnos al siguiente esquema, en el cual estamos intersectando nuestra gráfica que tiene 6 puntos de coordenadas, ¿no? Este método básicamente funciona para polígonos irregulares, los cuales no tienen figuras o formas ya definidas. La otra situación es que el proceso de cálculo, vamos a verlo por dos métodos diferentes, siempre vamos a utilizar esos dos métodos. Nosotros vamos a utilizar métodos numéricos. Estos métodos numéricos quiere decir que son procesos matemáticos un poco repetitivos que tienen algunas precauciones o condiciones que las cuales debemos de trabajarlos. La mayor parte de estas precauciones es ser muy prolijo con los números, ¿no? Para poder no cometer errores, porque un error numérico puede generar un daño en todo el cálculo. Entonces, otra restricción que tiene este método es de que no se puede calcular áreas con un método numérico en el caso de yo tener una sección de arco o una sección circular. Para ello lo que hay que hacer es transformar esa sección circular a segmentos rectos con el criterio de una recta secante. Entonces, bajo esos preámbulos podemos dar inicio a la sesión de hoy y al proceso de cálculo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar como datos iniciales los datos que tuvimos en un ejercicio anterior, que son las coordenadas del punto 1 al punto 6, y estas se encuentran ya graficadas. Nosotros ya tenemos todas las longitudes del contorno, o en este caso del perímetro, que lo calculamos también en la sesión anterior. Entonces yo tengo por aquí todas mis coordenadas, todas mis distancias, ¿no? Lo vamos a hacer un poquito más grande de pronto para que sea más cómodo el poderlas visualizar aquí gráficamente. Vamos a poner algo así para que se vean un poco más grandes, ¿no? Y un poco más legibles. Estas distancias están expresadas en 3 decimales y en metros. El cuarto decimal redondea al tercero. Entonces, el primer método, que es el método de la división en partes, utilizando la fórmula de Herón, lo que me pide o lo que me obliga a hacer en esto es convertir esta figura en figuras pequeñas conocidas. En este caso, la figura conocida va a ser los triángulos. Entonces, vamos a crear de forma indiscriminada, sin salirme del polígono fundamental, en este caso está marcado de azul, o que es la secuencia numérica, sin salirme de ella para no calcular áreas en excedente. Entonces, a criterio de nosotros, a cada uno de ustedes de pronto se les va a ocurrir una forma diferente de crear triángulos. En este caso nosotros vamos a crear triángulos con la condición de que siempre sean 3 puntos del trabajo del polígono fundamental. Entonces yo voy a proceder a crear triángulos. Por ejemplo, para mí, una primera opción de crear un triángulo sería unir el punto 1 con el punto 2, el 2 con el punto 6 y el 6 con el 1. He creado un triángulo. Otro triángulo puede ser unir el 2 con el 5 y se crea un triángulo. La sucesión de el punto 2 con el punto 5 y con el punto 6 genera un triángulo. Otra unión, por ejemplo, puede ser el punto 3 con el punto 5. Esta puede ser una alternativa en la cual se han generado 4 triángulos. Todas las figuras de estas son triángulos porque tienen 3 puntos. De pronto a alguien se le puede haber ocurrido no de esta forma, sino haberlo generado del punto 6 con el punto 4. Es valedero. Lo único que no puedo hacer ahora es, ya he hecho los triángulos de esta forma, superponerlos, porque al momento que los estoy superponiendo se generan intersecciones, las que estoy marcando aquí con un círculo. Esto no es posible, el método no me permite generar intersecciones con las líneas, entonces yo debo de eliminar esta línea y ahí el método está cumpliendo.
Entonces voy a numerar los triángulos, ¿sí? Y los voy a identificar de esta forma, ¿no? Está muy pequeñito, lo voy a hacer un poco más grande, simplemente para llevar un orden, ¿no? Entonces digo, este es el triángulo 1, el triángulo 2, el triángulo 3 y el triángulo 4. De esta forma voy a proceder a trabajar. Dependiendo, entre más cantidad de puntos tenga, más cantidad de triángulos se van a generar. Pero básicamente para este ejemplo didáctico, esta sería una forma general de trabajar. Entonces, ahí está la primera restricción. No puedo salirme de mi polígono fundamental. Es generado en división de triángulos. Las líneas de los triángulos no pueden intersectarse o cortarse. Triángulos es una figura formada por 3 puntos. Si ya es más de 3 puntos, no se llama triángulo. Esas son las primeras condiciones a poder trabajar. Entonces, con este esquema vamos a proceder a calcular las distancias. Entonces, esa parte ya no la voy a volver a topar desde el punto metodológico porque ya lo vimos en un video anterior. Entonces, yo voy a ayudarme con el software y voy a crear aquí una marquita en el que me diga las distancias, ¿no? Entonces, ahora yo tengo cada una de estas distancias. Este sí es el insumo necesario para poder yo calcular el área. Entonces tenga en cuenta que el cálculo de la distancia es muy importante en este proceso. Si yo cometo un error en el cálculo de la distancia, se va a dañar el área de uno o de dos triángulos, dependiendo cuál sea la similitud que tenga esta línea. Por ejemplo, si yo esta distancia la escribo mal, o la tipeo mal, o la calculo mal, va a estar afectada el área del triángulo 2 y va a estar afectada el área del triángulo 3. Entonces eso generaría un error eh, representativo en nuestro cálculo, ¿no? Entonces vamos a guardar por ahí esto. Entonces nosotros vamos a trabajar esto ya en la forma de calcular el área, ¿no? Me voy a llevar esta figurita para poderla, ¿sí? Para poderla trabajar en mi pizarra y poder rayar un poco, de pronto un poco más cómodo, ¿no? Entonces yo voy a trabajar por aquí la figura, ahí tengo una figura demostrativa y vamos a ver, ¿no? Entonces la ecuación general que nosotros vamos a utilizar es la ecuación de Herón, ¿no? En la cual primero que tengo que calcular es el semiperímetro. Entonces el semiperímetro es igual a una fracción de la suma del lado A más el lado B más el lado C y todo esto dividido para 2. Esta es la forma del semiperímetro. Luego de eso vamos a calcular la del área de cada triángulo, ¿no? Entonces, cada triángulo viene transformado de la siguiente manera. La raíz cuadrada de el semiperímetro que calculé con la fórmula anterior. Abro paréntesis que multiplica al semiperímetro por el lado A. Abro y cierro paréntesis al semiperímetro por el lado B. Igual caso al semiperímetro menos el lado C. Todo esto debe estar dentro de la raíz cuadrada. Dependiendo de su calculadora y con la habilidad que usted tenga, algunas calculadoras nos piden más paréntesis que otras. Por favor, sea prolijo con sus cálculos. Esta es la fórmula general que debemos de aprenderla. Entonces yo voy a trabajar con este triángulo número 1, ¿no? Entonces para este triángulo 1 yo tengo que ir reemplazando sus valores. Entonces en este triángulo, ¿cuál representa A, B y C? Representan los lados que forman el triángulo. Entonces como este triángulo tiene 3 lados, cualquiera de estos puede llamarse A, B y C. Yo voy a escoger por ejemplo de esta forma. Yo voy a decir aquí este se llama A, este se llama B y este se llama C. La verdad que la ubicación del mismo es indistinta. Puede alguien haberlos escogido en otro sentido, con otro nombre. No pasa nada. Lo único que no se pueden repetir, ¿no? Y las distancias deben de estar bien calculadas. Entonces, yo les voy a mostrar una forma con la que yo trabajo en mi calculadora, que sería una forma en la que optimizo un poco el tema de escribir tanto decimal. Entonces, yo voy a utilizar un modelo de calculadora aquí genérica, que es una Casio. El común de las veces tenemos de estas calculadoras, ¿no? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Podemos aplicar la fórmula que está acá, la fórmula de S, de una forma sencilla, ¿no? Lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo hacerlo con ayuda de las memorias, para no estar escribiendo tantos números a la vez. Porque, por ejemplo, si yo tengo que escribir aquí A, B y C, cada una de estas tiene 6 dígitos. Acá arriba tendré que escribir 6 dígitos por 3 son 18. Acá abajo son 6 dígitos que tengo 3 dígitos del S y los 3 que están acá, se me hace una expresión a veces un poco grande y se suele cometer errores de tipeo. Entonces yo le sugiero este procedimiento, hágalo a gusto suyo, ¿no? Véalo si le sirve y a buena hora.
Entonces, lo primero que hago en estas calculadoras es buscar un botón que se llama LCR, o en este caso en mi calculadora se llama Reset. En la mayor parte de los modelos, nuestra calculadora lo tienen por aquí en el botón 9 o lo tienen por acá arriba al lado de la tecla de encendido. Entonces, en este caso la mía lo tiene por aquí en el botón 9. Entonces voy a hacer Shift, Clear o Reset en este caso. Me pregunta, ¿qué quiero borrar? Yo voy a borrar las memorias. Por favor, presione el botón número 2. Luego me dice que presione igual y otra vez igual, ¿no? Entonces con eso he reseteado las memorias. Voy a trabajar. Para mí A es igual a 87.518. Vamos a buscar esta tecla que se llama Stock. En algunos casos está acá arriba y tengo que estar presionando Shift, depende del modelo de nuestra calculadora, pero todas tenemos una tecla Stock. Si tenemos una calculadora un poco más avanzada que esta, una programable, la tecla Stock es reemplazada por una flecha a derecha, pero es la misma función. Entonces yo voy a presionar aquí Stock, aparece acá arriba un pequeño indicador que indica que está funcionando Stock y me pregunta en qué memoria quiero guardarlo. Entonces todas las otras calculadoras tienen por defecto la memoria aquí que está en el botón A, B, C, D, E, F y la letra M. Estas son todas las memorias con las que cuenta mi calculadora. Entonces, por favor, vamos a trabajar con una de ellas. Por llevar un orden que se parezca a lo que está acá arriba, yo le voy a decir, este valor, guárdate en el A. Sale una flechita y se guarda en el A. Listo, elimino. Como es la primera vez que lo uso para saber que estoy haciéndolo bien, voy a presionar alfa A. Y aquí me da el valor que yo lo he registrado. Tiene que ser exactamente el mismo para saber que lo he guardado bien. Pasándome a eso, voy a guardar nuevamente el valor de B. Entonces B es 196.088 stock y lo guardo en la B. Perfecto. Continúo con la C, 165.411 stock y lo guardo en la C. Listo. Entonces voy a calcular S. Algunas calculadoras necesitan de paréntesis, algunas no. Yo voy a trabajar por cualquier cosa con la S. Entonces, en vez de escribir otra vez los números 87.518, 196.088 o 165.441, yo ahora voy a reemplazar simplemente, digo, el valor de A más el valor de B más el valor de C, cierro paréntesis y divido para 2. Entonces tengo este resultado, ¿no? Este dato lo vamos a documentar. Entonces, en mi ejercicio, ¿qué voy a tener que documentar? S del triángulo 1 es igual a 224.5235. Esto representa metros. Por favor, use todos los decimales en ese. Al ser un método numérico, entre más decimales ustedes precien o se equivoque con los decimales, el error al final del proceso va a ser más grande. Entonces, por favor, use todos los decimales, ¿no? Como este resultado lo voy a tener que volver a escribir en varias ocasiones en mi ecuación, fíjese que S está aquí al inicio, S en el paréntesis, en el sí hay 4 veces S. Entonces, para evitarme esa escritura de tanto número, yo voy a hacer el mismo proceso y lo voy a guardar ahora. Stock en la tecla que me sobra. La A, la B y la C ya están en uso. Voy a usarlo en la D. Borro, limpio pantalla. Voy a calcular el área del triángulo 1. Entonces, ¿qué voy a decir por aquí? El área 1 va a ser igual. Entonces voy a armar la ecuación que está acá. Raíz cuadrada, por cualquier cosa abro paréntesis. El valor de S yo lo guardé en la tecla D. Abro paréntesis, otra vez el valor de S menos el valor del lado A. Luego el valor de S menos el lado B. Cierro y abro paréntesis. El valor de S menos el valor del lado C. Cierro paréntesis. La misma fórmula que está arriba. Lo único que a mi gusto lo hemos ahorrado un poco en tiempo. Tiempo de escritura. Esto puede representar también a optimizar el tiempo en una evaluación y evitar que cometamos errores de tipeo, ¿no? Entonces con este espacio damos enter para que lo resuelva mi calculadora. Me da un problema de sintaxis. Probablemente me comí un paréntesis. Revisémoslo. Aquí 1, 2, 3, sí, me falta muy correcto, me falta un paréntesis, ¿no? Un error de formulación.
igual. Entonces ahora tengo el área, ¿no? Entonces por favor esta área documentela, ¿no? Entonces pongámosla por aquí. 7000, algo pasó. No, ahí, 7188 puntos. Tratemos de usar tres decimales, ¿no? Entonces el cuarto redondea al tercero, sería 856, ¿no? 856, y recordemos que estos son metros cuadrados. Este proceso recién lo he realizado para un primer triángulo. Por favor, repitamos el siguiente ejercicio con el resto de triángulos, ¿no? Entonces, otra vez se vuelve a repetir esto, ¿no es cierto? S2 es igual y continúo con el proceso. Limpio esto. No me preocupo en volver a limpiar las memorias, sino que para poderlo, las memorias al momento que uso stock se reemplazan, ¿no? Este sería una metodología. Les enseño también, de pronto en el Excel, hay personas que son un poco más amigables con el Excel, cómo yo podría formular esto, ¿no? Entonces voy a crear por aquí una nueva hojita, lo voy a poner también un poco pequeño para que se pueda entender. El Excel, la ventaja del Excel es que coge todos los decimales y es un poco más fácil de actualizar. Entonces yo puedo decir por aquí, el triángulo, las tres letras con las que nosotros vamos a trabajar, los tres lados, ¿cómo se llama? Ponlo aquí. A es igual a los valores que van a estar ahí, B es igual a los valores que voy a escribir en esta columna y C es igual a ello, ¿no? Luego de eso voy a tener el resultado de S. Entonces voy a decir aquí, para el triángulo 1 ya lo resolvimos, ¿no? Para el triángulo 2 lo voy a calcular, para el triángulo 3, para el triángulo 4, para el triángulo, perdón, hasta el 4 nada más, ¿no? Y al final del día voy a tener también aquí un valor de un área, ¿no? Entonces escribamos aquí área y voy a suministrarle esos datos, ¿no? La ventaja de trabajar en el Excel es que es un poco más ágil, ¿no? Entonces trate de, para una evaluación usted va a contar en una calculadora, para un deber usted va a contar con una computadora probablemente, entonces vea usted cuál le puede ser más cómodo, ¿no? Entonces voy a repetir el proceso. Para este caso yo llamé a mi lado 1, a mi lado A, el valor de 8718. Para el lado B, 196.88. Para el lado C, 165.441. ¿Cómo calculo el valor de S? Voy a armar una pequeña ecuación. Abro un igual, abro paréntesis y le digo, un clic en la celda de de A, un clic en la celda de B, más un clic en la celda de C. Cierro paréntesis y divido para 2. Lo mismo que hice en mi calculadora. El mismo resultado. Luego de eso voy a usar la ecuación para poder armar el área. Entonces abro un símbolo de igual, escribo la función raíz, abro un paréntesis y escribo el valor que obtuve en S multiplicado, abro paréntesis, el mismo valor de S menos el valor de A, cierro paréntesis, multiplico, abro paréntesis, un clic en el valor de S menos un clic en el valor de B, cierro paréntesis, multiplico, abro paréntesis, un clic en el valor de S menos un clic en el valor de C. Cierro y cierro paréntesis, ¿no? Véalo ahí en pantalla, esta es la expresión que usted puede copiarla, la puede formular en una hojita de Excel así básica como la que yo he abierto. Dele por favor un Enter. Me está diciendo que me hace falta un paréntesis, el Excel lo corrige. Sí, tengo el mismo resultado que nosotros obtuvimos hace un momento en la calculadora, ¿no es cierto? Fíjense que son los mismos valores, entonces no hay diferencia entre lo que yo haga en Excel y lo que haga en la calculadora, si lo hago bien, ¿no? Ventajas sobre el Excel, de que yo puedo a estas fórmulas copiarlas y pegarlas, así, control C, y las pego en los otros triángulos que sean, sea la n cantidad de triángulos que sean. Hay ejercicios en los que hay bastantes triángulos, entonces me puede ser un poco más útil, un poco más rápido. Entonces reemplazo. Ahora, para el triángulo 2, ¿no es cierto? Voy a borrar estas A, B y C que creé hace un momento para evitar confusiones. Ahora estoy en el triángulo 2 y fíjense que nuevamente tengo tres lados. Puedo empezar por cualquier lado de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle que a este lado ahora lo voy a llamar A, al de acá lo voy a llamar B, y a este lo voy a llamar C. Por donde empiece es lo de menos, ¿no? Entonces voy a
tipearlos de nuevo. 196.088, el B 189.498 y el C 332.769. Y tengo el valor de S y el valor de área, ¿no? Entonces eso tengo que documentarlo. Estos valores de aquí, pónganlos en negritas, pongámoslo de pronto así un poco medio resaltados para acordarnos que estos son los resultados que yo tengo que documentar en el trabajo o documentar en mi deber, ¿no? Hacemos lo mismo con el caso del triángulo 3. Entonces escribo 332.769, 128.120 y 272.885, ¿no? S y área, perfecto, ¿no? En el triángulo 4, 272.885, 163.403 y 139.641, ¿no? Y tengo estos valores. Luego de tener todos estos valores, el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4, lo que debemos realizar para obtener el área total es una suma de todos sus resultados, ¿no? Si estoy en calculadora, pues tipeo todos estos valores y los sumo, ¿no? Entonces yo voy a usar aquí una ecuación que se llama suma. Copio todos estos valores de aquí y le digo que me entregue el resultado, ¿no? Entonces para mí esta área de esta figura tiene un resultado de ¿cuánto? De 49.000, pongámoslo por aquí, estos son metros cuadrados. Tiene un resultado de 49.108.788, ¿no? Vamos a redondear esto solamente a 3 decimales para que se vea así como normalmente trabajamos. Entonces este sería mi resultado inicial, ¿no? Este valor también lo voy a trabajar en hectáreas. Entonces, ¿cómo hago la transformación a hectáreas? A veces es una unidad muy común. ¿Qué tengo que hacer? Coger este valor y dividirlo para 10.000, ¿no? Entonces ponemos ahí 4 ceros y este resultado debe de tipiárselo, ¿sí?, con 4 decimales de aproximación. Entonces esto se va a expresar de esta forma, ¿no? Este es el resultado que yo deseo entregar. Esta es la magnitud que se desea entregar, ¿no? Entonces yo tengo 49.108.787 metros cuadrados o 4.9109 metros hectáreas, ¿no? Entonces este es el resultado por el primer método. Hago en la calculadora o en el Excel, el resultado debe ser lo mismo siempre y cuando nosotros utilicemos la cantidad completa de decimales, ¿no? Entonces hasta ahí sería un primer chequeo. ¿Qué es lo que yo debo documentar en mi trabajo? En mi trabajo, en mi dibujo final, en la hoja milimetrada, yo no necesito dividir los triángulos. Yo lo que necesito es nada más el resultado del área, ubicarlo en la posición correcta, en el centro y en el membrete, en metros cuadrados y en hectáreas. Ese es todo el trabajo. En la documentación de cómo dividir los triángulos, por favor llévelo en su libreta de cálculo o en sus apuntes, como usted lo quiera manejar, en la memoria de cálculo. Ahí sí exprese cuáles son, un esquema pequeño, ya no escala, simplemente un esquema gráfico. Hasta ahí procede el primer método. Entonces el segundo método es un método numérico un poco más robusto. Entonces este es lo que nos obliga es a trabajar desde acá, desde los datos crudos con los que empezamos, ¿sí? Entonces con esta información nosotros vamos a trabajar el primer método numérico. ¿Cuál es el primer y única restricción de este método? Que las columnas siempre estén así en este orden. Sus datos deben de ser números enteros. Y el más importante de este método es de que este orden de las filas tiene que ser igual al orden que tiene acá la secuencia numérica. Entonces fíjense en este orden. Tengo un 1, está el 1. Luego del 1 sigue el 2, correcto. Luego del 2 sigue el 3. Luego de ahí sigue el 4, el 5, el 6. Y aquí mi secuencia numérica que dice, luego del 6 sigue el 1. Entonces quiere decir que a mí aquí me está haciendo falta el valor del 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Copiar y pegar o volver a escribirlo si estoy a mano. Y tengo la secuencia numérica completa. Fíjense que esto sí es obligatorio, esto debe estar igualito. Empiezo en el 1 y termino en el 1. Si esto tiene otro orden, aquí deben estar con el mismo orden de la secuencia numérica, o sea, de la figura. Si no respetamos esa restricción, los números que nosotros vamos a hacer se
van a volver números muy incorrectos, ¿no? Entonces, al final del día no voy a saber cuál de los dos métodos cometía algún tipo de error. Entonces tenemos por aquí esta información. Luego lo que voy a proceder a calcular, voy a poner por aquí con el mismo esquema. Y nosotros vamos a calcular dos columnas nuevas, ¿no? Entonces para ello, dejemos el espacio. La primera columna es el este 1 multiplicado, pongo así, por el norte 2. Y la siguiente columna es el norte 1 multiplicado por el este 2. Entonces, de esta forma voy a multiplicar. Solo son multiplicaciones. ¿Cómo se entiende esta multiplicación? Vamos a verlo de la siguiente manera, ¿no es cierto? Esto es como que yo coja de aquí. Este para mí es el norte 1 y se multiplica con... Perdón, este es el este 1 y se multiplica con el norte 2. El resultado lo ubico en esta parte, ¿no? El siguiente, este es el este 2, se multiplica con el norte 3. Y así sigo sucesivamente, ¿no? El este 3 multiplico con el norte 4. El este del 4 multiplico con el norte del 5. El este del 5 multiplico con el norte del 6. El del 6 multiplico con el norte del 1. Y hasta ahí muere mi primer trabajo, porque no tengo más con qué multiplicar. Este del 1 estaría multiplicando por el de acá abajo, y este de acá abajo sería como multiplicarlo por 0, ¿cierto? Y cualquier cosa por 0 sigue siendo 0, ¿no? Entonces vamos a resolver estas multiplicaciones como guste, ¿no? Si gusta lo hacemos con la calculadora. Voy a borrar esta partecita de aquí. Entonces si gusta esto, eliminar. Lo hacemos con la calculadora como lo hicimos inicialmente. ¿Y qué tengo que hacer? Escribir toda la cantidad aquí escrita. Recuerdan, en la sesión anterior nosotros podíamos eliminar todos los números repetidos. Entonces podemos hacer esta multiplicación, ¿no es cierto? Hacer primero el ejemplo de eliminarlo. Por ahí debía haber empezado. Entonces yo puedo coger aquí y eliminar números repetidos. Tengo ya números más pequeños para que no me vayan a salir espacios con notación científica. Voy a repetir el ejemplo por acá. El este del 1 multiplicado por el norte del 2, y del otro lado el norte del 1 multiplicado por el este del 2, ¿sí? Entonces ahora mi multiplicación va a ser con estos números más pequeños, ¿no? Entonces de aquí para acá, vamos a poner aquí. Entonces yo voy a coger este que se multiplique con este, lo mismo que hice hace un momento, ¿no? Lo voy a hacer un poco más rápido. Simplemente lo que hice fue achicar los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo multiplico esto? 208.916 que multiplica a qué le corresponde con la flecha, el 518.812. Este valor de aquí yo lo voy a tener que escribir en mi celda de acá, ¿no? O es lo mismo si lo hago con el Excel. Con la ayuda del Excel, ¿qué hago? Esto es igual, un clic en la celda que quiero multiplicar por otro clic en la celda que quiero multiplicar, ¿no? Le damos un poquito de espacio y comparamos que deben ser los mismos valores. Entonces fíjense en pantalla, el mismo valor de la calculadora, el mismo resultado del Excel. Quiere decir que puede hacerlo de cualquiera de las dos formas. En una evaluación, pues usted va a disponer de una calculadora. Entonces procedemos a copiar esta fórmula. La voy a copiar hasta llegar a esta posición, porque esto multiplica lo que está en esta flecha, ¿no? Correcto, está ahí. Voy a tomarme la molestia de hacer la otra fórmula, ¿no? Entonces la otra fórmula, que es el norte del 1 con los valores que están en el este del 2, o sea, las flechas en el otro sentido. Creo que lo más correcto sería eliminar estas para poder que no se me haga un champú. Entonces vamos a trabajar un poco así. Estas rojas las voy a unir con estas, así, todas estas de aquí, ¿no? Hasta llegar al final. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ponerme por aquí. Lo voy a hacer con la calculadora primero para que vean que es el mismo resultado. Borro. Entonces, ¿qué tendría que multiplicar? 599.541 que multiplica a 242.711, ¿no? Entonces me da este resultado. Lo voy a hacer igual acá en el Excel. ¿Cómo hago esto? Hago clic ahí, igual en la celda que quiero copiar por la celda que está acá. Damos un enter y debería de darme el mismo resultado. Entonces fíjense que por aquí le hace falta un espacio, por eso es que no me muestra todos los decimales, pero si lo comparamos ahí,
el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Copio esta ecuación o la arrastro hacia abajo, es lo mismo que copiar y pegar, y tengo todos estos valores desarrollados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso en este trabajo es realizar una suma de todos los resultados antes multiplicados de forma vertical. Entonces me voy a poner aquí y voy a sumar cada uno de ellos, ¿no? Entonces para eso me voy a dar de la fórmula de suma del Excel. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora tipeándolo manualmente. Y tengo aquí un primer resultado. Hago lo mismo en la otra columna. Cojo la celda suma o tipeo esto en mi calculadora y tengo los dos valores, ¿no es cierto? Entonces he obtenido esta expresión. Me voy a llevar esto para mi formulita. Entonces tengo aquí que realizar una operación para al final para poder obtener el área, ¿no? Entonces lo vamos a escribir por acá. El área total, aquí es una sola expresión, es igual a la sumatoria mayor, esta es la sumatoria mayor, menos la sumatoria menor, ¿sí? Y todo esto dividido para 2. Entonces, de estos dos datos que yo tengo aquí, en el uno está 3 decimales y 3, 1.309.000, y en el otro lado hay 1.211.000. ¿Cuál sería mayor? ¿Cuál sería mayor de todos estos dos datos? En este caso el dato mayor sería este de aquí. Entonces este iría primero en la expresión. Entonces la voy a armar aquí, ¿no? Entonces yo digo, esta expresión de aquí, la columna, ¿sí? Esta columna de aquí o esta celda de aquí, menos, me olvidé abrir paréntesis, bueno, hagámoslo por partes, esta columna de aquí menos la columna de acá, tengo un valor aquí. Este sería el numerador de mi ecuación. A esta tengo que dividirla para 2. Divido para 2. Este sería el resultado en metros cuadrados, ¿no? Entonces necesito poner por aquí que esto es metros cuadrados. Perdón. Así, metros cuadrados. Esto debe expresarse con 3 decimales, entonces lo reducimos para que se vea así, con 3 decimales. Tengo 49.108.76,6. Esto para transformarlo a hectáreas, esto dividido para 10.000. Y que se vean solamente 4 decimales, ¿no? Y esto es en hectárea, ¿no? La nomenclatura de hectárea es HA, H siempre mayúscula. Entonces estamos hasta aquí. Ahí termina el segundo proceso de cálculo. Entonces, ¿cómo sé o cómo compruebo este proceso con mi proceso anterior? Entonces, lo vamos a copiar por acá, ¿no es cierto? Voy a hacer otra copia por aquí. Este sería aquí así, pongámosle en grande, este es el método 1, ¿sí? Y este es el método o proceso 2. ¿Sí? Este es el proceso 2. Entonces, estos valores de aquí los voy a traer de mi hoja que los acabo de calcular. Y este ya se actualizó, ¿no? Entonces nosotros vamos a medir ahora el error que tuvimos, porque como en cualquier proceso hay que chequear cuál fue el error y si el error está dentro de lo permitido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El segundo método menos el primer método, ¿no? Si este error, que lo voy a calcular aquí, es menor a una unidad, o sea, es menor a 1, el trabajo que hicimos está bien realizado. De lo contrario, pues cometimos algún error en algún proceso numérico, ¿no? Entonces, chequeamos por aquí. Fíjense que para este caso mi error en metros cuadrados, ¿sí?, es de 0. Menos 0.02. Entonces esto quiere decir que todavía mi error es permisible, ¿no es cierto? Si esto es así, menor a 1 metro cuadrado, mi producto está ok. Si esto es mayor a mi metro cuadrado, ya cometí algún error, el cual debo de ser chequeado y revisado, ¿no? Entonces, por favor, hasta ahí llega la sesión de hoy. Ese es el trabajo que les he pedido. Ustedes tomen los mismos datos que hicimos con el deber número 1, el cual está en el EBEA, y procedan a calcular el valor del área, ¿no? Al mismo dibujo que ya lo hicimos para el primer trabajo, como se llama, úsenlo a este mismo, recíclenlo y aumenten ahora la magnitud de área, tanto en metros cuadrados como en hectáreas.
¿Cuál es el resultado que yo debo de escribirlo ya en el informe final? El resultado por el método 2, siempre y cuando cumpla esta condición, ¿no? Entonces yo en mi dibujo voy a escribir ese valor como metros cuadrados. Hasta ahí queda la sesión del día de hoy. Cualquier cosa me lo hacen saber, cualquier duda está en las horas de tutoría y estoy a la orden. Que tengan un muy buen día.